Así que quiero que sigamos hablando de la oración. Quiero poner mi granito de arena en la serie de estudios que estamos haciendo acerca de la oración. Y le he titulado de la siguiente manera: la oración que me identifica. Vamos a empezar a ver cómo es que la oración va moldeando nuestro carácter, cómo es que la oración nos va haciendo crecer espiritualmente y cómo la oración tiene que ser parte de lo que nos identifica como seguidores de Cristo, de lo que nos identifica sobre todo como hijos. El pastor Antonio daba, empezando esta serie de estudio de la oración, daba acerca de la importancia de lo que es la paternidad, y la oración muestra la clase de paternidad que Dios quiere tener con nosotros. La oración es una forma de vida y es elemental para la vida espiritual. Sería más fácil encontrar una persona muerta, que obviamente porque no respira, que un cristiano que no ore, o eso debería de ser lo normal. El cristiano tiene que aprender a orar y es fundamental para su vida espiritual. Y lo interesante que vemos en el Padre Nuestro es que la oración está hecha bajo una instrucción, porque es la oración que se va bajo la instrucción o que se somete a la instrucción la que va a ser verdaderamente efectiva, la que va a hacer un cambio en mi vida. Y con esto quiero entonces entrar a nuestro primer punto. ¿Es o se parece? ¿Soy o me parezco? ¿Es o se parece? ¿Por qué esta pregunta? Porque hay acciones que son relativamente buenas, sin embargo, aunque esas acciones son buenas, muchas veces no tienen la intención de piedad. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a leer Mateo 13, versículos 28 y 29. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Hay acciones que son relativamente buenas, sin embargo, aunque esas acciones son relativamente buenas, puede que la intención sea diferente. Y este es el ejemplo que nos está dando Jesús de cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos, en general, todo parece correcto, todo se ve bien, pero al final de cuentas es Dios el que va a escudriñar el corazón de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, nuestras buenas obras van a ser probadas. Si la acción como tal fuera suficiente, entonces no habría necesidad de que nuestras buenas obras sean pasadas por fuego. Sin embargo, porque como en el reino de Dios también hay gente que se infiltra con buenas intenciones, bueno, no buenas intenciones, buenas acciones, pero no buenas intenciones, y eso es la cizaña muchas veces. La cizaña es acciones buenas, pero que no tienen intención de bondad. Tienen otro objetivo, aunque la acción sea buena. Tienen otro propósito y otra meta, aunque la acción sea buena. La diferencia entre el trigo y la cizaña. Ahora, lo curioso es que nosotros no vamos a poder diferenciar entre el trigo y la cizaña. En esta parábola, los trabajadores le dicen al dueño de la tierra: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y el mismo dueño reconoce y dice: no, deja que pase su proceso, deja que pase el tiempo, porque el trigo da fruto, la cizaña no da fruto. La cizaña solo ocupa espacio, la cizaña solo seca la tierra, solo estorba. Pero al principio no es fácil identificar entre trigo y cizaña. Y por eso es que debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Bueno, quiero ahora que empecemos a analizar un poco acerca de la oración. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 6. De la misma manera que en Mateo 13 se nos advierte de la cizaña, de las obras buenas que terminan siendo malas por la intención del corazón, de la misma manera Jesús nos advierte acerca de los hipócritas. ¿Qué sucede con los hipócritas?
La palabra hipócrita viene del griego que quiere decir actuar. Esa es la palabra, eso es lo que significa la palabra hipócrita. Así se le mencionaba a los actores en los teatros griegos, eran los hipócritas. ¿Por qué? Porque hipócrita quiere decir que se ponían una máscara e interpretaban un personaje que claramente no eran ellos. Era ponerse una máscara. Y esto es justamente lo que Jesús está advirtiendo en Mateo 6. Advierte acerca de los hipócritas, pero no son cualquier clase de hipócritas. Son hipócritas que sí hacen cosas. Hipócritas que se cuelgan de los deberes cristianos. Y aquí Jesús empieza a advertir a sus seguidores acerca de 3 deberes cristianos que se pueden llenar de hipocresía. Número 1 es dar limosna. Número 2 es orar. Puedo orar de una manera hipócrita. Y número 3, ayunar. Puedo estar ayunando de una manera hipócrita. Puedo estar ayunando de una forma que mi ayuno se convierte en cizaña. ¿Cuál es la diferencia? No da fruto. ¿Cuál es la diferencia de orar de una forma hipócrita que oro con cizaña? No da fruto. Y Jesús nos advierte de estas 3 cosas, de dar limosnas, orar y ayunar. Son deberes cristianos. ¿Qué nos advierte? No nos advierte que no lo hagamos, nos advierte de que no lo hagamos como lo hacen los hipócritas. No lo hagas para ponerte una careta. No lo hagas para ponerte una máscara como si fueras muy espiritual. No se hace por eso, no se hace para ganarte el cielo. El cristiano no hace obras buenas para entonces estar bien con Dios. El cristiano hace obras buenas por consecuencia de que Dios es bueno, de que Dios produce la bondad en nosotros. Y esto es fundamental porque entonces debemos de entender que el hombre por naturaleza es malo. O al menos es lo que la Biblia nos demuestra, es lo que la Biblia nos dice y es lo que nosotros debemos de creer. Así que hacer obras buenas para ganarme a Dios no es la manera de Dios. Hacer obras buenas es el resultado de pasar tiempo en la presencia de Dios. Es el resultado de tener un encuentro con Jesús. No para ganarme el cielo, no para ser hipócrita. ¿Y por qué es tan peligroso? Y debemos de tener cuidado con las obras buenas, porque la cizaña también lo puede imitar. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuevamente, aquí estamos mostrando cómo la Biblia sí menciona que el ser humano es malo por naturaleza, porque engañoso es el corazón. Nadie lo puede conocer. Y no solo dice Jeremías que es engañoso el corazón, dice que es perverso. Eso es maldad. El ser humano sin Cristo es malo por naturaleza. ¿Quién lo conocerá?, pregunta Jeremías. Porque es peligroso pensar que las buenas obras son suficientes, porque la cizaña puede imitar buenas obras, pero a final de cuentas el cristiano hace buenas obras porque da fruto, no porque está buscando imitar algo que no es, no porque esté intentando imitar o intentar vivir por unos momentos algo que no está en su naturaleza. Pensemos nuevamente en las ofrendas de Caín y Abel. Ambos estaban ofrendándole al Señor y Caín estaba ofrendando lo mejor de la tierra. Los dos estaban aparentemente haciendo algo bueno, pero se repite lo que dice Jeremías: engañoso es el corazón. Y solo Dios conocía la intención de Caín y conocía la intención de Abel. Aunque los dos estaban trayendo lo mejor, aunque los dos estaban ofreciendo lo mejor a Dios, aunque los dos estaban haciendo obras buenas y obras dirigidas a Dios, Dios es aquel que conoce el corazón. Por eso el orar y ayunar debemos de verlo tal cual la Biblia nos enseña. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos, o estamos orando de una forma cizañosa, o sea, una forma que no va a dar fruto. O podría estar ayunando de una forma que no va a dar fruto. Entonces, puedo tener un porte de oración o tener una vida de oración.
¿Cuál va a ser la diferencia? Yo puedo tener un porte de oración o puedo tener una vida de oración. Jesús hace una gran advertencia en la intención de orar. ¿Con qué intención estás orando? Veamos qué dice de los hipócritas Jesús. Los hipócritas les encantaba orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, o sea, en un lugar público. Si no es público, entonces no oro. Si no hay gente que me vea, entonces no voy a orar. Tiene que ser en un lugar público. Eso es lo que motiva a los hipócritas a orar. Eso es lo que motiva a la cizaña a orar. Que la gente lo vea, que la gente lo escuche, que la gente se quede impactado de cómo ora. En otras palabras, hacer un espectáculo público de la oración. Puedo tener palabras elocuentes y aún así ser incongruente en mi interior. Porque para decir esas palabras yo me estoy poniendo una careta, yo me estoy poniendo una máscara. No estoy dejando que realmente el Espíritu Santo haga que yo dé fruto y frutos del Espíritu. No lo estoy permitiendo, porque la intención con la que oro es vana. La intención con la que oro es para hacer espectáculo, es para yo quedar bien, para yo oírme bien. Puedo hacer obras buenas para verme bien. O puedo hacer obras buenas porque como Dios es amor, ese amor es reflejado en mí y yo soy su instrumento. Nuevamente, puedo tener un porte de oración o tener una vida de oración. Sin embargo, la primera característica que podemos ver de la oración que es efectiva y la oración que Dios escucha es que lo secreto es lo primero que Dios ve en la oración efectiva. Dios no se fija qué tan bueno en las palabras eres, qué tan fácil de palabra eres. Dios no se fija qué tan elocuente puedes sonar. Dios se fija en lo secreto. Dios se fija en cómo eres en lo íntimo. Dios se fija en cómo eres cuando nadie te ve, las intenciones que tienes en lo secreto. Eso es el primer punto, la primera característica de una oración que sí es efectiva, de una oración que Dios sí va a escuchar, que Dios sí va a considerar. Mateo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en lo público. El secreto o lo secreto es lo primero que Dios ve en la oración efectiva. Jesús le está diciendo y empieza a instruir a sus discípulos en la oración. ¿Quieres aprender a orar de forma efectiva? Que nadie te vea, que sea en lo secreto, que sea en lo íntimo, que sea donde tú no tienes distracciones, que sea donde no hay un escenario, donde no hay un púlpito donde te puedan aplaudir, que solo seas tú y Dios, que solo sea lo secreto. Y mientras hablamos de lo secreto, quiero que analicemos 4 personajes donde se ve el resultado de su oración. El primero lo vamos a ver en Génesis 24, versículos 62 y 63. Ahora, esta es la historia de Isaac cuando conoce a Rebeca. Y me llama mucho la atención las características de cómo la conoce. Número 1, porque de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Isaac fue el único que no escogió a su esposa. Pero curiosamente también fue el único que no tuvo una segunda esposa o concubina. Él no la escoge, se la trajeron, ella tampoco lo escoge tal cual, pero vemos que ese matrimonio es el único de los patriarcas que no tiene una concubina o una segunda esposa. Abraham tuvo a Agar, su sierva, y después de la muerte de Sara se vuelve a casar. Y Jacob tuvo 2 esposas que se pelearon entre ellas, Lea y Raquel. Sin embargo, Isaac no tuvo una segunda esposa, pero la característica y lo que me llama la atención de Isaac es que Isaac tampoco escoge directamente a su esposa. ¿Y qué sucede con Isaac? Ahora sí vamos a leer Génesis 24. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Neguev, y había salido Isaac a meditar al campo.
A la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Isaac, antes de recibir esposa, ya era un hombre que se formaba en lo secreto. Antes de recibir su familia, la característica y lo que llama la atención de Isaac antes de recibir a Rebeca es que había regresado de meditar, había regresado de hablar con Dios, había regresado de tener su tiempo de oración. ¿Por qué los matrimonios fracasan? Porque no hay momento de oración. ¿Por qué los noviazgos cristianos fracasan? Porque no hay momento de oración. Y sobre todo porque los hombres son los que no buscan formarse en momentos de oración. Sucede también con las familias. A veces es la mujer la que insiste más en que se tengan momentos de oración que el hombre. El hombre dice, si tengo el tiempo, si no me siento cansado y si estoy con el humor, vamos a orar. Debería de ser todo lo contrario. El patriarca Isaac era un hombre ya formado en la oración antes de ser un hombre de familia. Y ese es un reto para los varones. Tenemos que ser hombres enfáticos en la vida de oración. No podemos dejarlo a un lado. Es algo de que nos debería de caracterizar como hombres de Dios. Siempre dejo un momento en mis actividades para orar, meditar a solas con Dios. Que no tenga ninguna distracción, que nada me moleste. Yo y Dios a solas. Siguiente ejemplo, lo encontramos en Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Estamos viendo a un Pedro que sigue las instrucciones de su maestro. ¿Qué decía? ¿Qué decía Jesús en Mateo 6? Apártate para orar donde nadie te vea. No seas como los hipócritas, que les encanta orar cuando todos los ven, que les encanta decir palabras elocuentes cuando hay un público que te pueda aplaudir. Pero Pedro sube a orar a la azotea a la hora sexta, que era una hora, nos dice Hechos, que regularmente Pedro acostumbraba para orar. Y bueno, un poco de contexto en esta historia es que Pedro tiene una famosa visión donde ve un manto que baja del cielo y hay puros animales que para la ley judía eran inmundos. Sin embargo, Dios le dice, mata y come. Y bueno, él tradicionalmente dice, no puedo porque es inmundo. Y Dios le responde, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Y bueno, Pedro después entiende que esta visión se refería a Cornelio. ¿Por qué? Porque un ángel había visitado a Cornelio, que era un romano, no era judío. Y Dios usa la vida de Pedro para que Cornelio conociera de Jesús. Pero lo que me llama la atención o lo que quiero que analicemos es, número uno, que Pedro muestra que la oración necesita ser habitual. Si tú sigues leyendo más en el versículo 10, dice, o me parece que es el versículo 8, que era la hora que acostumbraba Pedro a orar. No era que de repente se le antojó orar, sino que era la hora habitual en la que Pedro subía a orar y estar a solas, teniendo un tiempo con Dios Padre. Era algo habitual. Entonces Pedro muestra que la oración necesita ser habitual, necesita ser algo rutinario, algo que sea nuestro día a día, momentos donde yo esté a solas en la presencia de Dios. Ahora, lo otro que quiero resaltar de Pedro es que en ese momento de oración tiene una nueva revelación de lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuál era esa nueva revelación? Lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Ahí Pedro empieza a tener una nueva revelación y es cuando Pedro comprende que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no era solo para los judíos, era también para los gentiles, o sea, aquellos que no tienen sangre judía. El evangelio era para todos. Pero lo que me llama la atención y lo que quiero resaltar es que Pedro tiene esta nueva revelación de Dios en el lugar de oración. No esperemos tener una nueva revelación de Dios
si antes no nos hemos hecho el hábito de orar. No esperes tener una revelación fresca de Dios si no es parte de tu día a día la vida de oración. No vas a poder tener una revelación nueva de Dios si tú no eres una mujer o un hombre de oración. No va a haber una nueva revelación. Las nuevas revelaciones en la palabra de Dios surgen a consecuencia de tener una vida de oración. Y es lo que Pedro empezó a experimentar en Hechos 10, una nueva revelación, donde entendía que la sangre de Cristo no era solo para el perdón del judío, sino también para el gentil, para todo aquel que cree en Él, en Jesús. Y Pedro tiene esta nueva revelación en su lugar de oración, en su momento de oración. Porque a veces nos sentimos tan estancados en leer la palabra de Dios y decimos, es que Dios no me habla. Es que ya me sé esta historia, ya me contaron 20 veces la historia de Daniel y el foso de los leones. Ya no hay nada nuevo que Dios me pueda hablar. Bueno, no hay nada nuevo porque probablemente no estás teniendo una vida de oración. No estás teniendo momentos diarios de oración donde nada te distraiga. Estés tú en la presencia de Dios y tú hablando lo que tienes que hablar delante de Dios. Si tú empiezas una vida de oración, te vas a sorprender de que aunque hayas leído la misma historia 20 veces, siempre Dios te va a decir algo nuevo. Aunque te sepas de memoria la historia, Dios te va a decir algo nuevo por resultado o a consecuencia de tener vida de oración. La oración hace que Dios me dé una nueva revelación, haciendo a un lado las tradiciones. Y Jesús advirtió fuertemente acerca de las tradiciones, porque las tradiciones invalidan o le quitan poder, no porque la palabra ya no tenga poder, sino porque en nuestra mente tiene más poder la cultura que la palabra de Dios. Pero ¿quieres una nueva revelación? ¿Quieres salir de la tradición? Ten vida de oración. Ten una vida de oración para que entonces Dios pueda revelarte lo nuevo que quiere revelarte. Tener una nueva revelación, un nuevo rema. Ahora quiero que hablemos acerca de la vida de Daniel. Daniel 6, versículo 10. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, firmado por el rey Darío, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ok, ¿qué quiero recalcar con la vida de Daniel? Número 1, nos deja en claro el libro de Daniel que el hábito de orar en Daniel era algo rutinario, 3 veces al día. No porque hagas algo rutinario significa que está muerto. Hay cosas rutinarias que Dios nos demanda, como lo es leer, meditar en su palabra y orar. El salmista constantemente dice, día y noche yo medito en tu palabra. ¿Eso suena rutinario? Daniel se nos dice que 3 veces al día doblaba su rodilla a orar. Eso suena rutinario, sin embargo, no era algo que por rutina se ha muerto. Cuando hacemos la rutina de Dios, entonces hay vida en todo lo que hacemos. Hay vida en nuestra manera de pensar. Hay vida en nuestra manera de leer la Biblia. Hay vida en todo porque estamos haciendo la rutina de Dios. Y es lo que sucede con Daniel. Ahora, aunque la oración de Daniel parecía que era pública como la de los hipócritas, porque la gente veía a Daniel orar, vienen de contextos muy diferentes. Jesús en Mateo 6 advierte de los hipócritas, diciendo que a ellos les encanta ser vistos por la gente. Y con Daniel oraba desde su recámara, desde su cuarto, desde la intimidad. Daniel estaba orando desde la intimidad. Ahora, mientras que los hipócritas buscan iniciar su vida espiritual en lo público, Daniel reflejaba en lo público lo que ya había desde su intimidad.
Esa es la diferencia entre la oración que advierte Jesús de los hipócritas y la vida de oración de Daniel. Para los hipócritas, la vida espiritual comienza en las reuniones, en la iglesia, y es toda la vida espiritual que tienen. Hemos dicho constantemente que si lo único que recibes de la palabra de Dios en tu vida espiritual es lo que se predica los domingos o los miércoles, estás en desnutrición, estás en peligro, porque diariamente deberías de estar recibiendo de la palabra de Dios. Diariamente deberías de estar buscando de la palabra de Dios. Por eso, mientras que los hipócritas buscaban o buscan iniciar su máscara espiritual en el público, Daniel reflejaba en lo público lo que ya vivía desde la intimidad, lo que ya existía desde la intimidad de su recámara, una vida de oración. Mientras que los hipócritas se sienten confiados en orar porque tienen el respaldo y el aplauso de todos, Daniel se sentía confiado en orar teniendo el respaldo de Dios. Ahora, ¿por qué el contexto es tan diferente? Porque un hipócrita puede orar muy fácilmente en una iglesia, pero ¿qué tal en un lugar donde se señala y se persigue a un cristiano? Y esto era lo que sucedía con Daniel. El decreto que daban, que mandó el rey Darío y firmó el rey Darío, era que nadie podía consultar a ningún dios más que al rey Darío como deidad. O sea, esa ley estaba poniendo al rey Darío como un dios. De tal manera que nadie, no importaba sus raíces o su cultura, tenía que primero llegar al rey Darío, porque el rey Darío al ser rey era también un dios. Y primero tenía que consultar al dios terrenal Darío y después podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, el acto de Daniel era un acto que también impactaba en la política. El acto de Daniel comprometió su vida, pero aún así Dios lo libró. Porque esta es la historia del foso de los leones. ¿Por qué Daniel entra al foso de los leones? Por tener vida de oración. Pero vemos el respaldo de Dios en medio de ese foso de leones. Por eso es que Daniel reflejaba en lo público lo que ya existía en la intimidad. Daniel se sentía confiado en orar teniendo el respaldo de Dios. La vida de oración en Daniel políticamente atentó contra su vida. La vida de oración de los hipócritas exalta su propia vida. Repito nuevamente, la vida de oración en Daniel políticamente atentó contra su vida, pero la vida de oración de los hipócritas exalta su propia vida. Y esa es la diferencia, la gran diferencia entre la vida de oración de Daniel y la vida de oración que puede tener un hipócrita. Ahora quiero que veamos un último personaje. Lucas 5, versículos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El último personaje que quiero ejemplificar y que pensemos en él es Jesús. A pesar de que Jesús fue aumentando su fama, él no cambió su hábito de estar orando constantemente. Y muchas veces tantos ministerios caen porque en medio de su éxito lo que empiezan a soltar es el tiempo de oración. Porque ahora dicen, estoy muy ocupado, soy muy importante, tengo el tiempo contado que no tengo tiempo para orar. Si tú no tienes tiempo para orar, entonces el diablo ya te está ganando, ya está ganando ventaja sobre ti. No importa la fama, no importa qué tanto podamos crecer, y Dios quiere hacer crecer esta iglesia, no puedes soltar el hábito de orar. No puedes abandonar o reemplazar tus tiempos de oración. No puedes. Si no, Satanás te va a tomar.
Satanás va a ganar ventaja sobre nosotros. No importa el éxito que tengas, no importa la fama o qué tan reconocido llegues a ser, no puedes nunca dejes el hábito de orar, nunca dejes los momentos de oración. Y es el ejemplo que tenemos en Jesús. Aunque su fama era mayor, aunque su fama se extendía y se reunía mucha gente y sanaba mucha gente y su ministerio se confirmaba más, él se apartaba para orar. Que nadie toque tu tiempo de oración, llámese trabajo o problemas dentro de casa, que nadie te quite tu tiempo de oración, ni siquiera tú mismo. Ten cuidado de quitarte el tiempo de oración, no te lo quites. Es el ejemplo que tenemos de nuestro autor y consumador de la fe, que a pesar de su fama, él se apartaba y oraba. Buscaba lugares desiertos, buscaba la soledad, no para castigarse en la soledad, sino para orar, para tener una comunión, porque el primer aspecto de la oración es lo secreto. El primer aspecto de la oración que Dios va a escuchar es una oración que se hace desde lo íntimo. Pensemos en el caso de Ana, la mamá de Samuel. Llega al templo del Señor y no llega haciendo extravagancias, no llega sacudiéndose así de, ya entré al gozo de la presencia del Señor. No, es más, llegó contrita de espíritu y se la pasó orando horas, al grado que el profeta Elí pensó que estaba borracha. Pero es la oración que se hace en la intimidad, en lo secreto, que Dios escucha. Es esa oración que Dios atesora. Es esa oración que Dios inclina su oído a escuchar. Una oración que viene desde lo secreto, no que busca hacer su campaña política. Es una oración que viene desde la intimidad. Aunque Jesús, siendo Dios hecho carne, no dejó de buscar intencionalmente momentos de soledad para orar. Jesús es Dios hecho carne, vivió como hombre, aunque en todo tiempo también fue Dios. Sin embargo, no abandonó sus momentos de oración, no hizo a un lado su vida de oración. Constantemente se apartaba a orar y buscaba la soledad para formarse en la soledad y buscar intimidad con Dios. Quiero decirte lo siguiente: o permites que Dios te forme en la soledad de la oración, o Satanás crea hipocresía desde tu soledad. ¿Por qué? Porque o en la soledad, cuando nadie me ve, es cuando más busco de Dios, o en la soledad, cuando nadie me ve, es cuando más tengo licencia para pecar, cuando más tengo licencia para hacer a un lado los principios de Dios y entonces dejar que mi carne gobierne en los momentos de soledad. Por eso, o dejas que Dios te forme en la soledad de la oración, o Satanás crea hipocresía desde tu soledad. Las tentaciones vienen en lo oculto, lejos de los ojos de los demás, pero también Dios forja y reafirma desde la soledad. Ahora quiero hablar lo siguiente entonces: ¿cómo deberíamos orar? Hemos entendido que la primera característica es la intimidad, la soledad. Dios forma a los verdaderos oradores desde lo secreto, desde la intimidad. Es desde ahí que Dios te forma, desde la privacidad. De hecho, para reforzarlo, vamos a leer Mateo 6, versículos 5 al 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, que la gente los vea, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O lo secreto es la excusa que tú tienes y el tiempo que tú tienes para deleitar tu carne, o lo secreto es lo que Dios usa
para moldear y hacer crecer tu vida espiritual. Tú decides quién va a ocupar lo secreto. Tú decides qué altar tendrá los secretos, si lo tendrá Satanás por medio de tu carne o lo tendrá Dios por medio de la vida de oración. Pero lo cierto es que alguien va a ser dueño de tu tiempo a solas. O es el mundo o es Dios, pero alguien va a ser dueño de tu tiempo a solas. Ahora, el Padre Nuestro, quiero que analicemos un poco y de una forma muy resumida, porque realmente el Padre Nuestro podríamos meditar muchísimo acerca del Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro, hay que entender que no es un formulario para que Dios nos escuche. No es llena este formulario y entonces envíale la cartita a Dios y ya Dios te va de 5 a 6 días hábiles y entonces Dios te va a responder. No es así. No es llenar un formulario, no es llenar una solicitud para que Dios te escuche. El Padre Nuestro no es un formulario. Es una oración que ha venido a ser la oración más comunitaria que hay incluso en todas las denominaciones. Me estaba acordando de uno de los varios videos que existen de los terremotos que ha sufrido la ciudad. Y me parece que en el 2007 había uno de una mujer y un niño que estaban, pues les tocó el terremoto en un departamento y pues se ve cómo se mueve todo horrible. Y el chamaquito anda diciendo groserías y la mamá le dice no digas groserías y la mamá aterrada empieza a decir el Padre Nuestro. Como si por decir el Padre Nuestro iba a dejar de temblar. Lo que ha sucedido con el Padre Nuestro es que lo hemos hecho como un formulario. Lo hemos hecho la oración comunitaria que hasta en las películas de terror sale. Hasta en el exorcismo de quién sabe qué y están los padrecitos recitando una y otra vez el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es un formulario. El Padre Nuestro no es llena tu formulario y entonces Dios te va a responder. Si leemos con atención, Jesús nos dijo que oremos de esta manera y pone el ejemplo del Padre Nuestro. No dice orarán con estas palabras, dice oren de esta manera. Entonces hay principios para la oración. No es llenar un formulario, pero sí hay principios que debemos entender si queremos crecer en nuestra vida de oración. Y si tú quieres crecer como hijo de Dios, necesitas vida de oración. Entonces Jesús dice, orarán de esta manera, no con estas palabras. El Padre Nuestro es un ejemplo de cómo podemos escribir nuestra carta a Dios. Como cuando estabas en la primaria, y bueno, no sé si en la primaria siga sucediendo que te enseñaban a hacer cartas, donde tenías que poner la dirección pues, de quién iba a recibir la carta, tu dirección, o sea, de dónde venía esa carta y los sellos de la carta. No sé si se siga haciendo eso. Pero me acuerdo que cuando nos ponían esos ejercicios de hacer las cartas, te ponían el ejemplo, el maestro te enseñaba el ejemplo de cómo se redactaba una carta, lo que debía de llenar la carta, y después estaban los ejercicios, donde tú seguías ese mismo ejemplo, pero ya ponías de tus palabras a quién le querías escribir, qué lo querías escribir. Y el Padre Nuestro es un ejemplo similar. Es el ejemplo que Jesús hace de cómo debemos de orar, pero ahora nos toca ejercitarlo a nosotros. No es que te sepas de memoria el Padre Nuestro y entonces eres más santo o Dios va a escuchar tu oración. O no es que repitas el Padre Nuestro y ya que lo repetiste 5 veces, ahora le dices tu necesidad para que Dios te escuche de una manera más efectiva. No es así, sino que es como esta carta donde el maestro te enseña qué es lo que tienes que hacer para redactar la carta y ahora tú tienes que mandar tus cartas. Ahora tú tienes que hacer tus cartas de tu propia palabra. Y de la misma manera es la vida de oración. Entonces, analicemos esos 4 versículos del Padre Nuestro. Y empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera parte, Mateo 6, versículo 9, la primera parte. ¿Qué quiere decir esto? Padre nuestro que estás en los cielos. Desde el principio de mi oración, yo ya soy consciente de que no estoy solo, de que formo parte del cuerpo de Cristo. No dice Padre mío. Y Jesús no les enseñó a sus discípulos a decir Padre mío, sino Padre nuestro.
formo parte de una comunidad, formo parte de un solo cuerpo, Padre nuestro. Quiere decir que así como Dios está escuchando mis oraciones, también está escuchando las de alguien más. Quiere decir que no soy el favorito de Dios, sino que Dios está escuchando a todo su cuerpo, Padre nuestro. Lo primero que busco en la oración no son mis intereses, es dar gracias a Dios porque me ha hecho uno solo con la iglesia. Eso es lo que podemos meditar de estas palabras, Padre nuestro. Dios, gracias porque soy parte de muchos. Soy parte de muchos y te doy gracias por ello. Gracias, Padre nuestro. Y nuevamente yo quiero hacer conciencia, y debemos de ser alarmistas entonces cuando nos sentimos muy cómodos lejos de la comunión de la iglesia. Porque el Padre nuestro empieza enfatizando que somos varios hermanos y un solo cuerpo. Por eso es tan peligroso si tú te sientes tan cómodo en no venir a la iglesia y decir, con lo que yo hablo solito con Dios es suficiente. No, porque el principio de la oración es orar por todos, es orar de forma grupal, es orar desde el contexto de que todos somos un solo cuerpo en Cristo. Pero yo solito no formo el cuerpo de Cristo. No empiezo orando por mí, sino que pido a Dios primeramente por mis hermanos. Eso también significa Padre nuestro. No empiezo a hablar mi oración y a tener mi vida de oración para decir, Dios, te pido esto y te pido porque me puedas pagar la luz y te pido porque me puedas pagar mi plan y mis datos Telcel. No es así, no es la oración de Dios. Dios no es Santa Claus o los Reyes Magos. La oración de Dios, o la oración como Dios la menciona, la muestra en el Padre Nuestro, es: empiezo a orar por los demás, empiezo a interceder por los demás. Santificado sea tu nombre. La segunda parte del versículo 9. Tengo un corazón dispuesto a darle gracias, no porque cumple lo que yo le pido, sino porque Él es digno de honor y esa es razón suficiente. Esa es parte de la alabanza. No le alabo a Dios por lo que puede hacer, le alabo a Dios por lo que Él ya es. No por lo que Él puede hacer en mi futuro, sino por lo que Él ya es, por lo que Él ya ha hecho en mi vida. Las maravillas, sus obras. Fíjense en el ejemplo de Daniel. Nuevamente Daniel 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Y qué hacía mientras oraba? Daba gracias. Tenía un corazón agradecido. No oraba diciendo, Dios te pido porque quites a Darío. Dios te pido porque me hagas rey. Dios te pido porque tenga un puesto aún mejor en la política. No oraba por eso. Aunque el pueblo de Israel era esclavo de los persas, Daniel tenía motivos para agradecer a Dios. Y eso es lo que vemos en santificado sea tu nombre. No le pido a Dios por lo que puede hacer, sino que le doy gracias y lo alabo por lo que Él ya es, por lo que Él ya es en mi vida, por lo que Él ya ha hecho en mi vida, no lo que va a hacer a futuro, sino lo que Él ya ha hecho en mi vida. Recordar lo que Tamara compartía el domingo. No recordar desde mi alma, sino recordar lo que Dios ya ha hecho en el Espíritu. Para que vean que sí le escuché. Versículo 10 de Mateo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mi prioridad es orar para expandir su reino, para que yo entienda su voluntad. No para que Dios se amolde a mí. No para que Dios cumpla mis necesidades, sino la oración que yo hago después de interceder por el cuerpo y dar gracias porque soy uno entre tantos. Ahora lo que yo debo orar, o la forma en que yo debo de entender la oración, es orar para que yo entienda su voluntad. Dios, enséñame, revélame lo que tú me quieres mostrar. Revélame cómo yo debo de actuar. Revélame qué es lo que tengo que hacer. Hazme un instrumento tuyo.
No que tú seas mi instrumento. Hazme un instrumento tuyo. Mi prioridad es orar para que su reino se expanda, para que yo entienda su voluntad. No estoy intentando que Dios responda a mis peticiones desesperadas. Estoy buscando la voluntad de Dios, no importa mis circunstancias. Ese es el segundo principio que vemos en una vida de oración. Mi tiempo de oración es para que yo desee más de la voluntad del Padre y recuerde sus promesas y anhelar el regreso o anhelar su regreso en esta tierra. Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál es la respuesta? Amén, sí, ven, Señor Jesús. Lo terrible es que la iglesia honestamente no está esperando el regreso del Señor Jesús. Muchas veces no estamos esperando el regreso del Señor Jesús. Estamos esperando que Dios cumpla las promesas que yo quiero que Él cumpla en mi vida. Estamos esperando que Dios sea el instrumento que me catapulte a tener una vida de bendición y una vida de seguridad. No estamos esperando, no estamos anhelando. Sus deseos no son nuestros deseos. Estamos siendo una iglesia ajena a los deseos del Padre, a la voluntad de Dios. Y lo que vemos en el versículo 10 es que la petición o la oración debería decir: que se haga tu voluntad, que venga tu reino a la tierra, que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, que nada estorba tu voluntad, que lo mismo sucede en la tierra, que nada estorba tu voluntad. Pero volteamos a ver la tierra, nuestro país, la política, y hay muchos estorbos para la voluntad de Dios. No estamos orando y no estamos deseando y no estamos desesperados porque se cumplan los planes de Dios en esta nación. No estamos lo suficientemente desesperados. No estamos buscando la voluntad de Dios. El deseo, cuando decimos venga tu reino, mi deseo debería de ser que yo sea capacitado para hacer lo que a Él le agrada. Ver como Dios ve y confiar en su voluntad y confiar que su voluntad es mejor. Versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una vez que he intercedido por los demás, fíjense en esto, empiezo mi oración exaltando el nombre de Dios, intercediendo por los demás, que le he pedido entendimiento para entender su voluntad y extender su reino. Ahora sí pido por mis necesidades. Fíjense cómo está estructurado el Padre Nuestro. Padre nuestro, te alabo porque soy mucho entre tantos. Soy uno entre tantos. Soy uno entre tantos. Y te doy gracias porque me has dado una familia en la fe, me has dado una iglesia, me has dado una función en tu cuerpo. Santificado sea tu nombre. Te alabo por la simple razón de que tú eres Dios y esa es razón suficiente. Ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a entender tu reino. Ayúdame a hacer una expansión, una extensión de tu reino, así como tu voluntad se hace en el cielo, que yo sea instrumento para que tu voluntad se haga en la tierra. Tercera razón. Hasta la cuarta hablamos de nuestras necesidades. Hasta la cuarta decimos: y el pan diario, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto también simboliza entonces que pido por mis necesidades de manera justa. Pido lo que me toca. No busco exceso o no espero exceso o lujos de Dios. Pido lo necesario, lo que necesito para hoy, lo que ocupo para el día de hoy, lo que necesito para subsistir el día de hoy. Es ver el sustento de Dios un día a la vez. ¿Qué sucedió con los israelitas en el desierto? Caía maná un día a la vez. De tal manera que el maná les sustentaba por un día y al día siguiente llegaba la provisión de Dios, una nueva provisión de Dios.
De hecho, Mateo 6, mismo capítulo, pero nos adelantamos hasta el versículo 25, dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense lo que el Señor Jesús está diciendo después de decirles cómo tienen que orar. No te preocupes. Llega a Dios con tus necesidades no desde la preocupación, sino de entender que Dios te va a dar lo necesario el día de hoy. ¿Sabes qué es la filosofía de AA? AA le enseña a los alcohólicos que tienen que superar su alcoholismo no en un mes. En un mes no tomes, no. Les dicen un día a la vez. Dios te va a ayudar un día a la vez. ¿Cómo pido las necesidades? Un día a la vez, de manera justa. No voy a llegar y decir: Dios, provéeme un trabajo y que ese trabajo me sustente durante los próximos 25 años en el nombre de Jesús, amén. No. Dios, gracias porque en medio de las dificultades me está sustentando el día de hoy. Que tu pan diario lo reciba hoy. De hecho, Proverbios 30, versículo 8 refuerza esto que dice Mateo del pan diario. Proverbios 30, versículo 8 dice de la siguiente manera: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Fíjense, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, un día a la vez. Dios, gracias porque tú me vas a proveer hoy. No sé qué sucederá mañana, pero sé que tú tienes mi mañana. Sé que tú me sustentas en el mañana. No sé qué deparará el futuro, pero sé quién es dueño de mi futuro. Y esa es la confianza que debo de tener en Dios. Un día a la vez. Deja que Dios actúe en tu presente para que Él se vuelva dueño de tu futuro. Deja que Dios actúe hoy en tu presente y Dios se va a volver dueño, controlador y sustentador de tu futuro. Ya casi acabamos. Mateo 6:12. Ahora sí viene donde nos cala a todos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después de alabar su nombre, de dar gracias porque soy uno de varios del cuerpo de Cristo, de pedir por su voluntad y que su reino se extienda, y después de pedir de manera justa mis necesidades, ahora entra la parte del arrepentimiento. Después de pedir lo que necesito, ahora entra la humillación de mi corazón. Dios, perdóname. Dios, me reconozco pecador. Dios, entiendo que en tu perfecta voluntad nadie puede estar de pie porque no hay justo ni uno solo. Así que te pido perdón y pido que perdones. Lo que está grueso es esto: Dios, perdóname al nivel que yo he perdonado. Depende de ti si eso es algo muy bueno o muy malo, pero esa es la oración del Padre Nuestro. Perdóname con la misma gracia, el mismo nivel y la misma bondad con la que yo he perdonado. Son palabras bonitas, pero si tenemos un problema con el perdón, entonces tenemos un problema delante de Dios. Si no hemos soltado el perdón a aquellos que necesitas perdonar, hay problemas. Hay problemas para que Dios escuche tu oración. Hay problemas para que Dios pueda también pasarte la ofensa. No porque Él no pueda perdonarte, sino porque tú no quieres perdonar a aquellos que te han fallado. Perdona nuestras deudas también simboliza que reconozco que Dios me da de su misericordia
y que yo fallo constantemente. Ahora, a pesar de que yo fallo constantemente, no es orar con culpa o buscar autocastigarme, sino que pido su perdón, porque solo el perdón de Dios me da nueva vida. Me humillo para aceptar la nueva oportunidad que Dios me da. Juan 8, versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amada iglesia, debemos entender que si yo me culpo por los pecados y constantemente me estoy culpando y me estoy autocastigando, la culpa es del diablo, porque la culpa no te hace cambiar. La culpa solo te castiga. El arrepentimiento que viene de Dios es el que te hace cambiar, no porque te sientas culpable de lo que hiciste hace 20 años, sino porque el perdón de Dios es la nueva oportunidad que Dios te da para vivir una vida nueva. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer adúltera? Yo no te condeno, vete, y aquí está la nueva oportunidad. No peques más, cambia tu vida. El perdón de Dios cambia tu vida. La culpa te hace estar recordando una y otra vez tu error, arrastrando una y otra vez tu error, cargando con el peso de tu pecado. El perdón de Dios te libera de esa carga y te da una nueva oportunidad, un nuevo cambio de vida. Por eso es satánico que te estés autocastigando por un pecado que tiene tiempo. No es la manera de Dios. La manera de Dios es: tengo un perdón nuevo para ti, un perdón fresco. Ve y no peques más. Ve y cambia lo que tienes que cambiar. No te embarres en la culpa, sino haz las cosas nuevas. Cambia lo que tienes que cambiar. Ve y no peques más. Y el último versículo, ya para acabar, Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Después de orar y humillarme delante de Dios para que Dios perdone mis pecados, para que yo pueda ser libre de la culpa del pecado, ahora termino orando para ser libre del poder del pecado. Nuevamente, en el versículo 12, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ahora entra: no nos metas en tentación, líbranos del mal. Ya oré reconociendo la fealdad de mi pecado y mi naturaleza pecaminosa, pero ahora oro para que Dios me libre del poder del pecado. La penúltima causa de oración es que Dios me libre de la culpa del pecado, pero termino mi oración o mi momento de oración pidiendo que Dios me libre del poder del pecado. Eso es lo que hace la oración. La última parte de la oración o de mi vida de oración tendría que ser el repelente contra el pecado. Que Dios me libre del poder del pecado. Jesús nos enseña a concluir nuestra oración reconociendo que sin Él no hay nada. Juan 3:17, me parece, dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Fuera de mí, nada. Nada puedes hacer. Fuera de mí, nada puedes hacer. Y es justamente como termina esta oración. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Una vida verdadera en oración recuerda que el mal es más fuerte que él. A medida que hemos escuchado testimonios de hombres de Dios que han caído en el pecado, la gran mayoría tienen el común denominador que dejaron su vida de oración. Ojo, no dejaron de leer la Biblia. Obviamente no dejaron de congregarse, pues ellos eran los pastores, líderes. No dejaron de congregarse, no dejaron de leer la Biblia, pero sí menguaron en su vida de oración. Sí menguaron en su momento de oración, que nadie te distraiga.
En esos momentos de intimidad es donde menguaron. En esos momentos de intimidad es donde bajaron la guardia. Es donde dejaron de decirle al Señor: Señor, líbrame del mal. Porque yo no puedo delante del mal. Yo no puedo delante de Satanás. Yo no puedo delante de este mundo. Yo no puedo sobrevivir al maligno por mi cuenta. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu poder. Debemos de terminar nuestro momento de oración reconociendo que sin Dios nada podemos hacer. ¿Por qué no te pones de pie? Un verdadero orador recuerda que el mal es más fuerte que él, que no depende del talento que Dios le ha dado, que no depende de la unción que Dios le ha dado. Eso no es suficiente, sino que reconoce que depende completamente de la gracia de Dios. Al final de mi oración, no cierro con angustia por mi problema, sino que termino reconociendo de quién es el poder. Entonces, curioso esto, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Reconociendo a Dios que está en los cielos, alabanza. ¿Cómo termina la oración del Padre Nuestro? Reconociendo de quién es el poder, alabanza. Amada iglesia, y esto lo puedes meditar, y te invito a que lo medites constantemente una y otra vez. Mateo capítulo 6 es lo que estuvimos estudiando. Medítalo. Medita cómo el Señor Jesús nos ha enseñado a orar. Y así como cuando te enseñaban a escribir cartas, ahora te toca ejercitarlo. Ahora te toca trabajarlo. Es tu turno de trabajarlo. El Señor Jesús nos dio el ejemplo, nos enseñó cómo debemos orar. Ahora nos toca ejercitarnos en la oración. Te toca ejercitarte en la oración. Amén.